Cuando llegó por primera vez Duster a México, lo hizo con una campaña que te decía que iba a ser tu primera camioneta, y de verdad fue la primera camioneta de muchas familias, no solo en México, sino en diferentes países de Latinoamérica e incluso en Europa. Ahora se renueva y hoy estoy probando esta que es la versión básica. Difícilmente tenemos las versiones básicas a prueba, y de verdad ha valido mucho la pena que Renault nos haya mandado esta versión que es la de entrada de su nueva Renault Duster. Soy Alonso, bienvenidos a Interauto. Cuando Duster llegó la primera vez a México, llegó con el eslogan de tu primera camioneta. Y la verdad es que sí, se convirtió en eso, en la primera camioneta para muchas familias en México, y no solo en México, sino en países como Colombia, como Brasil, muchos de los países donde se vendía, incluso en Europa. En Europa Duster tiene un muy buen nivel de ventas, por eso, porque es la primera camioneta para muchas familias. ¿Y qué es lo que esperan las personas de su primera camioneta? Un buen espacio interior, Duster lo cumple. Una facilidad de manejo, Duster lo cumple. Altura al suelo, Duster lo cumple. Mide o tiene una altura de 21 centímetros respecto al suelo, que es, si no la más alta del segmento, está entre las 2 o 3 más altas del segmento. No recuerdo una que tenga tantos centímetros de altura ahorita al suelo. Tal vez tendrías que irte, por ejemplo, a una Subaru XB para tener este nivel de altura respecto al suelo. Y esto te ayuda mucho si tú circulas por caminos en mal estado, como ¡voilà!, prácticamente el 90% de México y de otros países latinoamericanos, porque sí, tenemos malos caminos, horribles caminos. La minoría son los buenos caminos, como este en el que yo estoy circulando ahorita, y ahí puedes tener cualquier coche, pero la mayoría de los caminos son malos. Y recuerdo un familiar que, por ejemplo, incluso estuvo a punto de comprar una pick-up, porque me decía, oye, es que yo a donde voy a trabajar todos los días, el camino está horrible y pues no necesito una pick-up, pero he estado pensando en comprar un tipo Hilux, un tipo Frontier, algo así, porque pues para poder librar mejor esos malos caminos, ¿no? Para eso está pensado, por ejemplo, esta Duster, ser una camioneta que le gusta incluso salir fuera del asfalto. Yo lo he dicho en diferentes ocasiones, Duster es esa camioneta del segmento de los mini SUVs que sí le gusta ensuciarse y que sí le gusta los malos caminos, incluso pareciera que los disfruta, porque la suspensión está muy, muy pensada para eso. Y de hecho esta plataforma que es la V0, tiene un 12.5 de mayor rigidez torsional que la generación anterior. Entonces tienes un producto que está más preparado para este tipo de cosas, con buena altura respecto al suelo, y que ahora cambia el motor. Y no extraño el 2.0, y tendemos a pensar que entre más potencia y más grande el motor es mejor. En muchos casos es así, pero no siempre. Porque este motor 1.6 litros de 115 caballos de potencia se siente bastante bien. La transmisión manual de 5 velocidades es precisa dentro de lo que podemos esperar de una mini SUV. O sea, no es la precisión de un hot hatch, no. Pero es una transmisión que sí se siente precisa, y es un motor que no se siente temeroso ni se siente que cascabelee ni que dude cuando tú le pides, sino que sabes que tiene 115 caballos, aprovéchalos y te los entrego de una buena forma, ¿no? Finalmente Renault tiene mucha experiencia en el desarrollo de vehículos, ¿no? Participación en Fórmula 1, etcétera, y a nivel de ingeniería, pues todo eso finalmente termina permeando a los vehículos comerciales. Y este motor me ha gustado. O sea, no es deportivo, nadie en su sano juicio espera que una Duster sea deportiva, pero es un motor que cumple, y la suspensión también cumple, es cómoda, y en ciudad se siente un producto incluso de un segmento un poquito superior en cuanto a comodidad de la suspensión. No hay ruidos interiores, prácticamente no hay ningún ruido interior, y el motor incluso también es silencioso. Entonces, si te fijas, ¿quién es el tipo de cliente de Duster? Para mí, las personas que necesitan, en esta versión, incluso que es la básica, que me gusta mucho probar este tipo de versiones porque cambia totalmente la perspectiva a veces de algunos productos. Las personas que necesitan espacio, ya sea porque tienen hijos, perrijos, o porque necesitan cargar algunas cosas. Duster, por ejemplo, puede ser un vehículo también para tu negocio, o sea, personal y de negocios. Tienes un pequeño negocio o estás emprendiendo algo, la cajuela es enorme, la suspensión resistente y te puede llevar a cualquier lugar de la ciudad
sin lastimar, por ejemplo, pensar en que hay la fascia o lo que sea, ¿no? Y para personas que incluso a lo mejor no tienen nada de eso, pero por la altura del suelo, por ejemplo, personas de la tercera edad, a mí de repente me han llegado preguntas en Twitter, por ejemplo, y si no me sigues en Twitter, este es un buen momento para que lo hagas, como @Alonso0, o en Instagram como Alonso Maldonado 0. Me han llegado preguntas de, oye, para una pareja de 70 años o una persona con problemas en la cadera necesita un vehículo alto. Pues este es un vehículo alto para entrar y salir y es mucho más sencillo. Entonces, tiene muchas más bondades esta versión de entrada de las que yo pensaba. Tienes esta altura, tienes un manejo cómodo, tienes un motor que, mira, ahí está respondiendo, 4000 revoluciones. Te fijas, no se cansa de empujar, haces el cambio de forma sencilla, no hubo sobresaltos y ahí va. No es un deportivo, pero es un motor que no se raja, por así decirlo, y eso luego se agradece. Dentro del segmento de los mini SUV, yo creo que Duster es de las más SUV que existe. Te puedes dar cuenta de eso por su forma totalmente tradicional, la tercera ventana en la parte trasera, los rieles en el techo incluso desde esta versión básica, los 21 centímetros de altura al suelo. Y es una forma que ya conocemos, son siluetas muy conocidas, aunque sí hay un cambio. Tenemos una plataforma que ahora es más rígida y tiene algunos detalles que se me hacen padres, como por ejemplo esta parte donde está la direccional a los costados. Me recuerda un poquito a otras marcas de vehículos off-road ingleses, tú sabrás ya a cuál me refiero. Y esta versión básica tiene rines de acero y mucha gente no concibe hoy comprar un vehículo con rines de acero, pero la verdad es que no se ve mal y tienen una función. Finalmente también son más económicos, pero incluso pueden llegar a ser más resistentes que los rines de aluminio. Tenemos los faros de halógeno y tenemos iluminación LED de día, el gran logotipo de Renault al frente y esta parte que de hecho recuerdo en generaciones anteriores había un accesorio que tenía aquí luces de penetración y era un accesorio. Ahora es como integrado, como que les gustó cómo se veía e hicieron el diseño de la fascia similar. Y algo que también me gusta mucho es que ahora tenemos en el cofre, si te fijas, tiene amortiguadores. Creo que es la única del segmento que abre de esta forma y son esos pequeños detalles que te hace que no te sientas en un vehículo totalmente básico y que digas, oye, qué padre que tengo este tipo de detalles. La verdad es que bastante bien y bueno, pues de una vez para que veas el motor 1.6. La parte trasera tal vez es la que más cambia respecto a la generación anterior, porque aunque mantiene algunos temas de diseño similares, tú la ves y sabes que es una Duster. Sí tenemos nuevas calaveras también con detalles en LED y tenemos una cajuela bastante grande, la tapa de la cajuela, de 475 litros de capacidad, que puede llegar hasta 1600 litros o un poquito más de 1600 litros si tú abates la segunda fila de asientos, por lo que tienes una cajuela bastante grande que incluso, por ejemplo, si tú eres un pequeño emprendedor, tienes un negocio y también necesitas una camioneta familiar, puede ser una muy buena opción. El espacio trasero es una de las principales preocupaciones cuando se habla de un vehículo familiar y en este sentido Duster me parece que cumple bastante bien. Tienes un espacio o una parte trasera con una segunda fila de asientos con buen espacio de cabeza, de hecho es bastante amplio, con las cabeceras, 3 cabeceras que tienen la forma que debe ser para que cuando alguien se suba la haga hacia arriba y quede en buena posición. Tenemos anclaje ISOFIX y cinturones de seguridad de 3 puntos para las 3 plazas traseras. Finalmente, aunque estamos en un vehículo de acceso, tienes los acabados generales similares a los delanteros. Por ejemplo, tienes este doble tono, tienes aquí revisteros y también tienes cristales traseros eléctricos. Entonces la verdad es que tiene lo suficiente para que lo pases bien. No hay puertos USB ni salidas de aire acondicionado, pero recordemos que estamos ante la versión básica. En la parte delantera el diseño en general es muy similar a las versiones equipadas, con un cuadro de instrumentos que es análogo y tiene una computadora central, algo pequeña, pero que tiene la información suficiente para que sepas lo que está sucediendo con Duster. Un volante multifunciones, obviamente no viene forrado en piel, pero tiene los detalles metálicos, el gran logotipo de Renault al centro. Lo que sí tenemos son las funciones detrás del volante con esta palanca que está aquí en la pared trasera, donde tú puedes controlar el sistema de audio, así como las llamadas, etcétera. O sea, es bastante útil, tú vas manejando y aquí puedes ir controlando. Y en general el diseño es el mismo que tenemos en las versiones equipadas, incluso con estos acabados metálicos, con espacio para colocar objetos. Por si a tu copiloto se le olvidó en qué vehículo está, en la parte de allá también tenemos el nombre de Duster, ¿no? Pequeño detalle. Si algunas marcas también lo hacen, pues porque Renault no, y pone este tipo de detalles que se ven bien. Y el estéreo, finalmente estamos en la versión de entrada, entonces es un estéreo sencillo, pero que tiene puerto USB, que tiene Bluetooth, por ejemplo, y que también lo puedes controlar a través de la palanca detrás del volante. En la parte del medio encontramos los controles para el Start and Stop, porque sí, a pesar de ser la versión básica tenemos este sistema, también el modo eco, las intermitentes y el cierre centralizado. El aire acondicionado es manual, fácil de operar,
aquí lo operas como cualquier aire acondicionado normal. Y en la parte baja tenemos también otra toma de corriente, espacio para colocar tu celular, por ejemplo, un portavasos, nuestra transmisión o la palanca de la transmisión que tiene este detalle como metálico en la parte superior. Es una palanca más bien de buen tacto. La verdad es que no se siente floja ni mucho menos. Y algunos otros detalles de portavasos. Los asientos también tienen algunos detalles como costuras en color azul, un tono diferente, un marco gris que se ve diferente, y los cristales también en la parte delantera son eléctricos. Nuestra iluminación aquí arriba y listo. O sea, la verdad es que cumple con lo que la mayoría de las personas necesitamos en términos de equipamiento. Por 306,500 pesos que cuesta esta versión, la verdad es que es una opción muy interesante y cambió totalmente la perspectiva que yo tenía de este producto. Y lo hace interesante y lo hace ideal para muchas familias por el espacio, por la altura al suelo de más de 20 centímetros. Por eso es una camioneta fiable, porque tiene también ahora buena garantía. O sea, es una buena camioneta ahora para esas familias que tienen un presupuesto reducido, que necesitan mucho espacio, un producto fiable y con buenas capacidades para salir de la carretera, o por si vives en lugares de caminos bastante complicados como pues prácticamente no hay en Latinoamérica, ¿verdad? Sarcasmo aparte. Y la verdad es que cambió mucho mi perspectiva del producto y me parece que esta versión es bastante interesante de un producto que sí, creo que tiene lo suficiente para volver a ser tu primera camioneta. Soy Alonso, síguenos en redes, sígueme en Twitter como Alonso Maldonado, en Instagram también y en Facebook, y nos vemos en el siguiente video. Bye.